El reto 2 ya lo revisé, pero todavía no está disponible. No está disponible porque los otros profes todavía no han terminado de revisar. Entonces, tan pronto ellos hayan terminado de revisar, ya habilitan todas las respuestas. Sin embargo, revisando, sí quería ver algunos puntos porque sí vi que tal vez algunas personas tenían ahí algunos errorcillos. Entonces, voy a verlo así como más en general. En este reto 2, bueno, teníamos la parte de la medición de la masa, ¿verdad? Donde se fabricaba esta balanza y teníamos que medir esas dos masas. O sea, la masa utilizando dos monedas. Entonces, sí me gustaría recalcar ahí que, bueno, en esa masa tenemos dos componentes, que una era la repetibilidad y otra la tolerancia. Entonces, la masa se obtenía con el promedio de las mediciones que ustedes escogieran de la tabla que se les daba y se dio entre la raíz de n para la repetibilidad. Luego la tolerancia se les daba ahí que era 0,001 y luego decía que era un 95% de confianza, entonces se divide entre 1,96, ¿verdad? Entonces, y luego, como eran dos monedas, se debía tomar dos veces la repetibilidad, dos veces la tolerancia para la masa final. Entonces, ya esa masa típicamente quedaba con dos decimales, si no me equivoco, por ahí, como 1,90 y algo con dos decimales. Y luego de eso venía la estimación del volumen. Entonces, para la forma del volumen habían varias posibilidades. Una posibilidad era que hicieran pi por radio al cuadrado por altura, otras que hicieran pi por radio por altura, otras que hicieran pi por diámetro entre 4 por altura. Esas son como las posibilidades. Entonces, cualquiera de ellas es correcta. Si usaban la fórmula de pi por al cuadrado por altura, entonces los componentes que afectan el volumen serían la altura y el radio al cuadrado. Ven que así como está el radio al cuadrado, entonces deben calcular las componentes de la tolerancia y la repetibilidad del radio al cuadrado, de la fórmula del radio al cuadrado. Y entonces eso se calcula utilizando la fórmula de incertidumbre de una potencia, ¿verdad? Entonces tendrían que utilizar esa fórmula. Solo una persona escogió esta forma de hacerlo, pero también está bien. O si no, pueden hacer pi por radio por altura, entonces toman el radio dos veces, o si lo hacen con el diámetro, pi por diámetro entre 4 por altura. Entonces, cualquiera de estas formas era equivalente y debería darles muy parecido. Luego de eso, entonces había que combinarlos según la fórmula que ustedes tuvieran. Entonces se combinaba como si fueran productos con divisiones. Entonces para eso había que calcular el radio promedio, la altura promedio o el diámetro promedio, la repetibilidad y la tolerancia de la regla que se usaba se divide entre raíz de 3. Y ahora sí, con eso se calcula el volumen y su incertidumbre. Y después tienen que calcular la concentración de la disolución que preparaban. Entonces era porcentaje de masa en volumen. Entonces masa en gramos entre volumen en mililitros por 100. Y entonces la incertidumbre era SY es igual a Y con la fórmula esta, ¿verdad? Que sería la incertidumbre de la masa entre la masa y la incertidumbre del volumen entre el volumen. Entonces, con esto yo obtenía la incertidumbre del porcentaje de masa-volumen, ¿verdad? Y ahora, algo muy importante es cuando yo reporto los datos, entonces tengo que decir, finalmente se obtiene la incertidumbre expandida y se reporta. Entonces yo digo, tengo 0,21 más menos 0,01% de masa en volumen en gramos por mililitro, con una incertidumbre expandida a 95% de confianza. Entonces, entre más específico yo dé esta respuesta, mejor. Y recuerden que siempre cuando dan la respuesta tiene que llevar solo la incertidumbre expandida, solo tiene una cifra significativa y el dato que yo reporto tiene que tener las cifras que me permita esa incertidumbre también. Entonces, repasando nada más para que tome en cuenta todas estas observaciones, para que cuando ya se habilite la revisión puedan revisar esos. Es muy importante que revisen esos pequeños fallos que pudieron haber tenido con respecto a esto. El examen ya Maricel lo está revisando, entonces yo pienso que va a estar disponible bastante pronto, posiblemente la otra semana o así. Inclusive si Maricel se apura un poco, tal vez puede que al final de esta semana ya esté la resolución de casos. Ok, entonces si tienen alguna otra duda con este tema o así, si no, dejamos acá el bloque 1 y continuaríamos ahora sí con el bloque 2. Recuerden eso sí que la materia de este curso es en realidad acumulativa, entonces quiere decir que en la resolución de casos que tengan para el segundo bloque puede ser que también venga algo de incertidumbres, ¿verdad? Es también factible. Entonces, ¿qué tienen que hacer esta semana? Entonces, ya empezamos las clases del bloque 2. El bloque 2
se gira en torno al concepto de equilibrio químico. Entonces, acá tienen una pequeña introducción sobre qué es el equilibrio químico y tienen una pequeña lectura acá. Esta es una lectura que yo había escrito. Entonces, esta lectura que está por acá es una primera introducción al concepto de qué es equilibrio químico y el principio de la chatería, que va a ser muy importante para todo lo que vamos a seguir viendo en el resto del curso, de este bloque. Entonces, si se fijan, ya tienen disponible... Profe, disculpe. sí. Hoy, ¿qué vamos a estar viendo? Hoy nada más les voy a decir qué es lo que tenemos que hacer para la próxima clase, básicamente. Porque ya les voy a explicar. Lo que tienen disponible ya acá, como otras evaluaciones, es el mini proyecto 1. Bueno, aquí están ya las instrucciones del mini proyecto 1. Entonces, el mini proyecto 1 vamos a estarlo trabajando en la próxima clase el viernes. Una parte la vamos a estar haciendo en la clase, básicamente vamos a hacer toda la primera parte. Entonces, ¿qué me gustaría que hicieran, que tuvieran listo para el próximo viernes? Entonces, vean que entre las actividades, la primera actividad es realizar la lectura de Introducción al Equilibrio Químico disponible en mediación virtual. Entonces, básicamente tienen que venirse a la lectura de esta que les estaba mencionando. Que sería esta que ya está acá disponible, Introducción al Equilibrio Químico, y realizar esta lectura. Y después de eso, entonces, el próximo viernes vamos a estar realizando la actividad 2. La actividad 2 dice explorando el equilibrio químico con fichas de póker. Entonces, pueden utilizar fichas de póker o pueden utilizar ya sea pedacitos de papel, pueden utilizar plasticina, pueden utilizar cualquier cosa que se les ocurra. Básicamente lo que ocupamos son algo que sean de dos colores diferentes, básicamente, ya sea como fichas o pedacitos de papel o lo que sea. Y entonces pueden traer esto y vamos a realizar un ejemplo de las actividades del mini proyecto, del primer mini proyecto. Entonces, en este primer mini proyecto es básicamente como un juego. Y en este juego vamos a ir estudiando un poco las leyes que rigen el equilibrio químico y a comprender un poco qué es el equilibrio químico en sí. Entonces van a tener una serie de pasos que están descritos acá. Entonces, para la próxima clase el viernes sería leerse esto que está acá, en qué consiste el mini proyecto y esa primera lectura que se menciona también. Y entonces vamos a empezar con la primera actividad. Ahora, ¿qué tendrían que entregar ustedes? Tendrían que entregar este cuestionario, que es otra vez un cuestionario de 10 preguntas. Entonces, acá están las instrucciones de qué es lo que tienen que entregar en ese caso. Entonces, me gustaría que ojalá este mini proyecto lo hicieran, ojalá en parejas. Entonces, para que de una vez aprovechen hoy para contactar con sus compañeros y ver con quién podrían trabajar en parejas. Profe, Sí. una pregunta. Es que, bueno, nosotros desde hace un montón de clases, cuando usted nos había comentado que en los mini proyectos podíamos hacer nosotros grupos, nos habíamos fijado en, bueno, por lo menos la gente con la que yo iba a trabajar, en los documentos del curso y decía que podía ser de 2 a 3. Entonces, hemos quedado en 3 personas. No sé si eso estaría mal. Ok, sí, puede ser también de 3. Yo decía como mi principal sugerencia que fuera 2, pero si quieren hacer algún grupo de 3, también es válido. Es porque ya, digamos, estábamos desde hace algunas semanas y sería como muy incómodo ver cómo reajustar eso, digamos. Ah, no, está bien, pueden hacerlo de 3 también, no hay problema. Muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Entonces, básicamente eso sería lo que tendría que decirles por hoy. Entonces, la idea sería que comencemos con todo el concepto de equilibrio químico, ya con todos estos materiales estudiados para la próxima clase de viernes y desarrollamos estas actividades. Entonces, Profe, sí, entonces, lo que tenemos que hacer hoy, bueno, estos días antes del viernes, es la actividad 2.1 y la actividad 2 lo hacemos en clase. la actividad 2 la hacen en clase, pero sí tienen que leerse como en qué consiste todo lo que vamos a hacer para que ya están como más familiarizados con el tema y traer las fichas. Entonces, acá dice que son 50. Entonces, 50 de un color y 50 de otro. 50.
digamos, entonces tendría que traer 50 pesitos de papel o algo así por el estilo. Ajá, sí. O puede ser monedas, puede ser, por ejemplo, monedas. Depende de la actividad que decidan hacer, porque en realidad algunas ocupan más, algunas ocupan menos. Entonces, pueden fijarse en la tabla 2, vienen cuántas fichas se ocupan para cada actividad. Entonces, dependiendo de cuál escojamos hacer ahí, pueden utilizar más o pueden utilizar menos. Pero lo ideal sería traer mejor las 50 en ese caso. Sí, no, tengo que pegarle una ley a eso porque no estoy entendiendo. O sea, solo vamos a hacer una actividad de todas esas. Sí, porque vamos a hacer una actividad de ejemplo para que ustedes después realicen las otras actividades en su casa, básicamente. Ah, ok. Entonces, digamos, realizamos la 1.A y después nosotros hacemos la 2.2A y la 3A. Y así. Por ejemplo, ustedes pueden escoger, en realidad lo que les pide el mini proyecto cuando lean, tienen que escoger, creo que es al menos una de las A y una de las B. Ah, ok. Entonces yo les voy a hacer un ejemplo de las A y ustedes pueden escoger otra de las A y una de las B. Ok. Esa sería la idea. Entonces, léanse bien el mini proyecto. Sí les aconsejo que para que sea más fácil la comprensión del mini proyecto, es mejor leerse primero la lectura 2.1. Entonces, la próxima clase aclararíamos dudas con respecto a esto. También, si tienen dudas con respecto a esta lectura, también me pueden escribir por correo, cualquier cosa. Y hay algunos videos de YouTube que están también ahí asociados, ¿verdad?, a la lectura, que también sería muy bueno que los revisen porque les van a ayudar bastante a la comprensión de todo el tema que vamos a estar viendo. Entonces, nosotros le damos mucho énfasis a este concepto de equilibrio químico porque siento que es algo que nos va a ayudar mucho a comprender después lo que es equilibrio heterogéneo y equilibrio ácido-base, que es como la base fundamental y conceptual de todo lo que vamos a estar viendo en este bloque que viene. Entonces, esa es un poco la idea. Sentar una base fuerte para comenzar ahí a construir los demás conocimientos que ocupamos para el bloque. Entonces, básicamente eso sería lo que tenía que decirles por la clase de hoy. No sé si tienen alguna otra consulta. Cualquier cosa, él va a estar también recordando por correo. Profe, son como 50 fichas por grupo, ¿verdad? O por pareja, no es cada persona. Según creo, María Esther lo cambió para que en el grupo todas las personas, como estamos separados físicamente, lo ideal sería que las personas hagan también ejemplos por sí solos, digamos, que lo hagan por sí solos para que se incluya. De hecho, dice, tome fotografías del sistema una vez que alcance el equilibrio, incluye además las tablas ICE. Debe incluir dos condiciones iniciales diferentes a escoger en la tabla 2. Cada foto debe tener un tamaño máximo de 5 por 3 centímetros. Es importante que haya fotos de todos los integrantes del grupo. O sea, tiene que mostrarse que todos los integrantes del grupo, aunque estén trabajando en grupo y demás, que todos hicieron el ejercicio con las fichas, digamos. Ah, ok, perfecto. Eso sería básicamente. ¿Alguna otra duda? Profe, en resumen, habría que hacer la parte virtual de la semana 6.1 y como ir buscando qué fichas vamos a usar para el viernes. Exactamente. Y leerse el mini proyecto, en qué consiste. Ok. Profe, ¿uno fabrica las fichas como quiera o hay algún...? Puede ser como quieran. Yo a veces uso bolitas de plasticina o lo he hecho con monedas. Puede tener monedas y pinta unas monedas de otro color. Por ejemplo, las monedas de 5 colones. Puede ser con pedacitos de papel, con pedacitos de cartulina. En realidad cualquiera de esas opciones funciona. Ok, perfecto, gracias. Con gusto. Pero los pedacitos de papel, pues, o sea, uno los rompe y pueden ser en cualquier forma. Sí, puede ser en cualquier forma, en realidad. No tiene que ser redondo, puede ser cuadrado, puede ser... O sea, lo importante es tener de dos colores. Básicamente eso es lo más importante. Y tal vez que no sean súper grandes, porque si son súper grandes, cuesta más como manipularlos así. ¿Alguna otra consulta? Listo. Entonces, quedamos por acá y continuaríamos entonces con esa actividad el próximo viernes. Cualquier cosa les estoy recortando también ahí por correo a las personas que no se conectaron.
Y quedaremos por acá entonces. Si no hay más dudas, entonces nos vemos el viernes. Gracias, profe. Profe, muchas Gracias, profe. gracias. Bueno, Gracias, profe. chao. Gracias, profe.